Hola, Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Marcelo Parrelia y hoy estamos aquí con un invitado especial desde Paraguay. Nuestro amigo es Walter Omar Villagra. Dios te bendiga. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, muchas gracias, Pastor Marcelo. Un gusto saludarte y saludar a todos los hermanos y amigos también que nos van a estar viendo a través de este lindo programa. Bueno, contento siempre de poder servir al Señor y servirte a vos también, Pastor. Gloria a Dios. Gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros. Y me gustaría poner el título de hoy. Es acerca del perdón. El perdón de El perdón. Dios para nuestras vidas, el perdón y que viene a través del amor de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Así mismo es, así mismo. Él es el que nos capacita para poder perdonar, porque a veces es difícil cuando la ofensa es bastante grave, entonces se torna un poco más difícil, pero con la ayuda del Espíritu Santo es factible, es posible. Entonces, vamos a hablar de lo que significa el perdón, por sobre todas las cosas, los beneficios del perdón, ¿verdad? Así es, A pastor. nosotros, el Señor, o sea, a Pedro, ¿no? Nos Sí, dice a través de Pedro a nosotros que tenemos que perdonar 70 veces 7. Y Pedro le dice, ¿no? ¿Cuánto voy a perdonar? ¿7 veces? No, 70 veces 7. sí. Ahí es difícil, ¿no? Tenés que perdonar toda la vida. Y claro que sí, y eso también a uno le da la pauta de que si el Señor Jesucristo le enseña eso al apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces significa que Dios le da la capacidad al hombre de poder perdonar 70 veces 7. Y como decimos, es perdonar toda la vida. Y cuánto más perdona Dios entonces, ¿verdad? Cuánto más el Señor nos perdona. Siempre que nos arrepintamos, ¿verdad? Porque Jesús le dijo a Pedro, siempre que se arrepienta, perdónalo. Si se arrepiente 70 veces 7, 70 veces 7 lo va a perdonar. Y yo creo que esa es una buena enseñanza y que trae mucha paz también a nuestro corazón, porque a veces pensamos que ya Dios se cansó de nosotros, que Dios ya no nos tiene en cuenta porque pecamos muy grave, hicimos mal las cosas, nos equivocamos y pensamos que ya estamos a veces desplazados de la gracia del Señor, pero sin embargo, Dios nos perdona. Y lo lindo es que cada mañana, dice la palabra, se renuevan sus misericordias, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Pastor, vos sabés que hace mucho tiempo atrás, viste, uno por ahí hace 30 años que está predicando y como todo, ¿no? Empezamos aprendiendo. Después empecé haciendo obra social, todo, pero llegó un momento crítico de mi vida que empecé a preguntar, ¿soy salvo? ¿Soy salvo? ¿Viste? Porque también te vienen esos cuestionamientos, ¿no? Si vos perdonaste, no perdonaste, si tenés cosas, porque en la vida te pasan un montón de cosas, ¿no? Peleas en el trabajo, discusiones, vos no podés agradarle a todas las personas, vos tenés tu forma de ser y bueno, hay personas que te toleran, otras te aman, otros te tienen envidia y otros son fingidos, hay de todo, ¿no? Y Así es. parece que gustan de vos y después atrás tuyo están hablando mal. Pero vos, si tenés la palabra de Dios, es más fácil, ¿no? Porque el Señor dice que el yugo del Señor es liviano, ¿no? Cuando vos lo llevas todo a la cruz, lo pones en la cruz y lo dejas en la mano del Señor. Pero hay momentos que vos te lo agarrás a pecho, te lo pones acá en el pecho, ¿viste? Y decís, no, esto no puede ser, ¿viste? Si lo querés matar, ¿entendés? Y lleva un proceso de tiempo para poder perdonar. ¿Vos cómo manejás eso? ¿A través de la palabra? ¿Lo manejás a través de la oración? ¿Cómo lo solucionás eso cuando te presenta ese problema en tu vida? Y mira, pastor, bueno, nosotros en todo este recorrido, ¿verdad? Hemos trabajado mucho con familias con relación al tema del perdón, porque siempre hay muchas heridas, siempre hay ofensas, siempre surgen por el camino. A veces nosotros mismos sin darnos cuenta ofendemos, ¿verdad? Entonces, eh, por lo cual nos gustaría que siempre nos perdonen, siempre y cuando nos demos cuenta y pidamos perdón, ¿verdad? Pero entendimos también por un lado de que el perdón es una decisión.
Muchas veces uno dice, bueno, pero si yo no siento perdonar, no le puedo perdonar. No, no siento perdonar. Entonces, no se trata de sentimiento, sino de una decisión. Entonces, cuando nosotros decidimos perdonar, por supuesto, probablemente la herida va a continuar allí, pero eso a medida que pasa el tiempo se va cicatrizando porque ya hemos decidido perdonar delante del Señor. Y entonces el Señor también se encarga de sanarnos, porque al final de cuentas, Él es el que sana, ¿verdad? Las heridas, las ofensas. Porque muchas veces, por más que uno a veces piense de que la persona que te ofendió, la persona que te hirió, piensa que uno quedaría más tranquilo si le pasa algo, ¿verdad? Si de por ahí le pisa un tren o una cosa por el estilo, ¿verdad? Pero sin embargo no es así. El Señor dice inclusive que nosotros tenemos que orar por aquellos que nos han agraviado, orar por aquellos que nos han ofendido, porque el Señor les ama, ¿verdad? Ama a esa persona que te ha ofendido. Y quiere también el Señor que esa persona, por el camino, de alguna manera, sane su corazón y también pida perdón y reconsidere sus actos, ¿verdad? Y yo creo que eso es más importante y es más glorioso para el Señor, ¿verdad? Entonces, como nos enseña el Señor Jesucristo, la palabra dice que en el Padre Nuestro, Él nos enseña algo interesante. Dice que cuando estemos orando, perdonemos. Entonces, a veces cuando estamos orando, nos acordamos mucho de nuestras necesidades, pero al orar, dice el Señor, perdonen. Y ahí nos acordamos de las ofensas y perdonamos. Señor, yo decido perdonarle a fulano esta ofensa. Aunque me duela, Señor, aunque todavía de alguna manera produzca a mí una cierta incomodidad, digamos, emocional, ¿verdad? Pero yo le perdono, Señor, porque quiero cumplir contigo, quiero cumplir con el mandamiento de perdonar. Y aunque muchas veces lo hagamos por una cuestión de obediencia, con el tiempo el Señor se encarga de sanar las relaciones. Porque la única manera de sanar relaciones es a través del perdón, la decisión de perdonar. El sentimiento, es decir, la sanidad del alma, tanto del ofendido como del ofensor, va a llegar en algún momento porque hemos tomado esa decisión de perdonar. Y así estoy haciendo con todas las personas, porque en este caminar con el Señor han surgido muchas cosas, ¿verdad? Muchas ofensas, muchos agravios, y así como le pasó al Señor, ¿verdad? Y bueno, el Señor aprendió a perdonar y nos enseña en la cruz que hay que perdonar. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Entonces, no, solo nos queda perdonar. Así Creo que es. también es una liberación para nosotros el perdón. Sí, se Porque cuando libera. vos perdonás a la persona, vos no te quedás con eso. Vos lo soltaste. Entonces, Sí. cuando vos te quedás con esa insatisfacción, ese deseo de venganza o un sentimiento negativo dentro tuyo, eso te trae otras cosas. Te trae ira, te trae odio, te trae rencor, te trae un montón de espíritus, yo le digo, ¿no? Espíritus Ah, sí. que te van llevando a un pozo a vos. Entonces Jesús, conociendo todas las cosas, también tomó la decisión de perdonar al mundo, porque en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Él vino a perdonar al mundo, el que cree en Jesús, el que no cree en Jesús, Él murió por Caifás, Él murió por Pilato, Él murió por todo el mundo. Así El es. tema es que la persona crea, que tenga fe, que vaya a Él. Ese es el punto, me parece, para que Sí. ellos puedan recibir el perdón también. Y precisamente, y lo más importante es ir al Señor, porque sin el Señor, como dijo Jesús, sin mí nada pueden hacer, inclusive perdonar. Y bueno, yo recuerdo un ejemplo que se suele compartir por aquí, escuchando, andando por allí con este tema. Dice que la persona que está resentida, la persona que está enojada, la persona que está con la amargura por dentro, por una ofensa, es como alguien que tomó veneno, pero esperando que el otro se muera. Entonces, en este caso, la persona que está resentida o enojada, mientras que no perdone, va a continuar con el veneno. Y eso trabaja de una manera negativa, aún en el cuerpo físico, porque hay gente que por culpa de la falta del perdón está enfermo de cáncer,
está enfermo de muchos tipos de dolores, situaciones que de repente la ciencia no puede alcanzar a comprender, pero están ahí físicamente. Enfermedades del alma, les digo yo. Enfermedades del alma, que están ahí, están ahí trabajando, ¿verdad? Y eso produce una, ¿cómo que se dice? Se vuelve una enfermedad a veces física, ¿verdad? Dolores en todas partes, ¿verdad? Entonces es importante la decisión de perdonar. Tal vez no lo sientas, pero decidir perdonar, esa es una manera muy, muy eficaz de poder salir de este aprieto. Por otro lado, también una persona que está resentida, enojada con alguien, es como que le tiene preso a esa persona, pero está presa con él. La que perdona está atado o está atada emocionalmente a esa persona, a quien no perdona. Entonces, cuando una persona perdona, así como decís vos, pastor, esa persona libera a la persona que le ofendió o la persona que le causó el problema emocional. Y al liberar es como abrir una cárcel, pero de esa cárcel sale tanto el que fue perdonado como también el que perdonó. Entonces ambos son libres. Yo le hago libre a esa persona, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Es muy difícil comprender sin poder entenderle al Señor en este tema, porque solamente con Dios y conforme a la fe que Dios nos da y de acuerdo a la dirección que nos da el Espíritu Santo, únicamente allí podemos perdonar y ser libres, porque una vez más el poder de Dios, el Espíritu Santo es el que está haciendo la obra en nuestras vidas, tanto del ofendido como del ofensor, ¿verdad? Hay personas que quedaron enfermas con diabetes o personas que están enfermas, no sé, hasta paralíticos, y que han orado, pastores, que ellos le dijeron, y no se sanaban, y van al altar a buscar el perdón de Dios, van al altar a recibir su milagro, ¿no? Y de repente el Espíritu, ¿no? Le dice al pastor, ¿usted tiene algún...? Sí, yo no puedo perdonar a mi marido, se murió y no lo puedo perdonar porque me hacía tantas cosas. Y la señora le dice, el pastor, tienes que perdonarlo, ¿estás dispuesta a perdonarlo? Sí, pero yo no puedo, bueno, pero confesalo con tu boca. Y dice que la persona lo perdonó y después comenzó a caminar. A la semana estaba caminando. ¿Entiendes? Entonces, hay milagros que son por no perdón. O sea, porque no supieron perdonar a la persona, quedaron atados a una silla de rueda o a una enfermedad X, y cuando fueron y aprendieron en la palabra de Dios que tienen que perdonar, espiritualmente quedaron libres. Cuando confesaron o cuando decidieron perdonar, el Señor los liberó. Entonces, yo creo que el perdón nos trae liberación a nosotros. Eso, cuando Jesús nos enseña a perdonar. Hay una parábola, ¿no? De un rey que perdona a un súbdito que le debía mucho dinero, y él salió a la calle y se encontró con otro y lo metió preso. Y ahí lo llamó el rey y dice, pero no tenía que hacer lo mismo, perdonarlo. Ahora va preso vos también. Es como que te están perdonando una deuda de $10 millones. El rey te perdona $10 millones, pero vos no le perdonás a un consiervo que te debe $200. Sin embargo, el Señor te liberó de 10 millones. Y eso pasa sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Porque personalizamos mucho las ofensas, pero no pensamos muchas veces cuánto le ofendemos a Dios. Yo tengo una canción por ahí que dice, no recuerdo muy bien la letra, pero dice, aunque la ofensa sea pequeña o sea grande, no se comparan con las llagas de Jesús, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando fallamos con Dios, fallamos mucho más. Realmente pecamos mucho más con el Señor. Y pecamos de repente sin darnos cuenta en el día no sé cuántas veces, queriendo y no queriendo, ¿verdad? Y sin embargo el Señor, la sangre de Cristo siempre está allí para poder limpiarnos y perdonarnos, ¿verdad? Y sanarnos, ¿verdad? Como dice ahí en 1 de Juan 1:9.
si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Entonces, si tenemos un Dios tan grande que nos perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar también? Y la sentencia de parte del Señor es bastante fuerte. Dice, si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre Celestial les va a perdonar sus ofensas, ¿verdad? Entonces, es buen negocio perdonar, ¿verdad? Desatar perdón, porque ahí es donde viene el desatar y el atar. Esa cuestión se refiere al perdón. Yo desato acá en la tierra perdón y Dios desata perdón en los cielos. Yo ato perdón acá en la tierra y Dios ata también mis ofensas allá arriba. Permanezco en ofensa. Entonces, es importante siempre. Por alguna razón, en el Padre Nuestro nos enseña que, Señor, perdona mis pecados como también yo perdono a mis ofensores, ¿verdad? A mis deudores, ¿verdad? Es una actitud que tenemos que tener y es una decisión que tenemos que tomar como cristianos. Yo quiero ir al cielo y quiero ir con un corazón limpio, un corazón liberado, un corazón exento de sentimientos amargos contra nadie, porque esa es la manera que yo aseguro mi viaje allá en la presencia del Señor. Cuando Cristo venga, no haya. Las personas no se dan cuenta que cuando, por ejemplo, vamos a hablar un poco de los matrimonios, ¿no? Que se pelean a veces tanto, ¿no? Y después van a la iglesia y no encuentran como un equilibrio emocional, ¿no? Están todo el tiempo peleando en la casa y después van a la iglesia y ahí está todo bien, pero salieron de ahí, se subieron al auto para volver a la casa y ya están peleando de vuelta. Y la Biblia dice que muchas oraciones no son contestadas por ese motivo, porque dice, ve, reconcíliate con tu hermano y después ven y trae tu ofrenda al altar. Entonces vamos al altar y vamos a tomar Santa Cena, pero resulta que antes de salir de casa le dimos una patada al gato, le dimos un grito, una pelea a la esposa o la esposa al esposo, porque no salió con la basura a la calle. Detalles mínimos que lo hacemos como si fuera no sé, una deuda externa del país, ¿no? Entonces, detalles mínimos que se pueden solucionar tan fácilmente con una palabra de amor, ¿no? Querido, ¿sacaste la basura a la calle? Uy, me olvidé, ¿para qué voy y la saco? Claro, amén. No, y por eso no es difícil. Lo que pasa es que necesitamos, en primer lugar, buscar al Señor, ¿verdad? Necesitamos buscar, en una pareja siempre solemos compartir, ¿verdad? Con los matrimonios, que tienen que tener esa costumbre de orar juntos. Muchas veces los problemas que existen dentro de los matrimonios es por la falta de orar juntos. Edwin Cole, un escritor americano, en su enseñanza sobre hombría al máximo, él dice de que la oración entre parejas produce mucha intimidad. En primer lugar, uno tiene una intimidad preciosa con el Espíritu Santo, con el Señor, ¿verdad? Y después crece una intimidad espiritual que es más importante otra vez que la intimidad conyugal, digamos, o sea, marital, ¿verdad? Y muchas veces nosotros insistimos más en esto, pero lo otro dejamos de lado. Y ahí vienen los conflictos, ahí vienen los problemas, cuando no tenemos intimidad con Dios. Y solamente en la presencia del Señor, este tipo de situaciones se pueden sanar. Porque en la presencia del Señor viene el Espíritu Santo convenciéndonos de nuestro propio pecado, de nuestra propia falta. Entonces, cuando el Señor nos sensibiliza a ambos, ¿verdad? En cuanto a nuestra relación, en cuanto a nuestros problemas y nuestras desavenencias, ¿verdad? Nuestros desacuerdos. Entonces, el Señor comienza a tocar nuestro corazón y ahí viene el famoso, perdóname, mi amor, yo fallé. Y por el otro lado, no, yo también fallé, te pido perdón. Entonces, es un ejercicio, es una gimnasia emocional que es muy importante y muy interesante dentro de la pareja. Y como decís vos, pastor, se vive una vida, no se reconoce delante de Dios que realmente estamos con problemas. A veces es necesario estar ante un terapeuta, ante un consejero, pero nosotros podemos manejar
con nuestra pareja de una forma sabia, ¿verdad? Y para que pueda llegar realmente la liberación de nuestro corazón y podamos tener una vida íntima hermosa. Imagínense, pastor, tenemos que vivir todos los días y tenemos que vivir toda una vida juntos. Entonces siempre yo le digo a mi señora, vamos a tratar de hacer esto un pequeño cielo y no un pequeño infierno. Es lo mismo, el mismo trabajo, hacer un infierno que hacer un cielo es el mismo trabajo. Y decidiste por el cielo, ¿verdad? Y dejar de lado el infierno, ¿verdad? Entonces, y ahí viene el perdón. Pero fundamentalmente, para concluir más con esta parte, fundamentalmente yo creo que es muy importante la intimidad juntos delante del... Claro, hay que orar, cada quien ora también, hace su devocional con el Señor de una manera personal, porque así también crecemos y es importante tener nuestra comunión con el Señor, pero la comunión íntima en pareja, y es algo tremendo. Nosotros lo experimentamos con mi esposa y hemos tenido tantas bendiciones, porque la falta de perdón en el matrimonio cierra los cielos. Lastimosamente a veces no hay respuesta, como dijiste vos, no hay respuesta de parte del Señor ante las peticiones que tenemos delante del Señor, porque falta el perdón mutuo. Dios no puede ir en contra de su palabra. Dios no puede maldecir. Dios no puede, Dios no puede bendecir cuando estamos en un estado de no bendición, ¿verdad? Por no decir lo otro, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno y si estamos ya con una familia, perdonemos. Yo le perdono a mis hijas. Y le pido perdón a mis hijas. Mis hijas también muchas veces yo fallo con ellas. ¿Y cómo se sanan esas criaturas? Cuando uno le pide, mi amor, yo sé que fallé contigo, te pido perdón, fui duro contigo, te pido perdón. O no hice esto, no traje aquello, te pido perdón. Sí, papá, te perdono. Y qué lindo, eso sana las relaciones de una forma maravillosa. Hay confianza. Hay porque confianza. Es, por ejemplo, para toda la vida, mucho tiempo, ¿no? Y entonces Sí. nosotros somos imperfectos, pero el que nos hace perfecto es Cristo Jesús. Y un poco de perfección es la humildad, ¿no? De decir, me equivoqué, ¿me perdonas? Es simple, está el otro, decir, sí, yo también te perdono, y se abrazan, es tan lindo, ¿no? Sí. Y después no volverlo a hacer más, claro. Pero hay personas que también se abusan, porque a mí me ha pasado, que conocen que vos perdonás y te lo hacen a propósito. En el trabajo me lo hicieron, amigos me lo han hecho. Eso es lindo poder hablarlo, porque muchas personas tal vez la esté pasando, ¿no? Y no saben qué hacer. Entonces, también hay que ser firmes. El perdón es firmeza. Sí, te perdono, pero no lo hagas más. Si sabes que me estás lastimando, no lo hagas más. Sí. Y bueno, y después hay que tomar decisiones de caminar juntos o no. ¿No es cierto? Así es, pastor, ¿no? Y el hecho de que uno perdone no significa que uno tiene que dejar que abusen con uno, ¿verdad? Siempre y cuando, ahora, si existe arrepentimiento de la contraparte, ok, pero si es una mala costumbre que tienen de ofendernos, de hacernos el famoso bullying, de alguna manera, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que confrontar y explicar, ¿verdad? De que está bien, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Yo no voy a continuar aguantando este tipo de situaciones contigo, voy a tener que tomar una decisión, o te denuncio o hago algo al respecto, pero yo no te permito que me sigas ofendiendo, ¿verdad? Porque la persona a veces lo hace por la simple maldad de hacerlo, ¿verdad? Y nosotros tampoco no tenemos por qué estar perdonando. Se abusa de la buena voluntad de la otra persona. Y la otra persona, como nadie enseña estas cosas que estamos hablando hoy, no sabe qué hacer. No, tengo que perdonar, tengo que pasar por tontito. No es así. Nada que ver. Sí, Jesucristo le dijo al apóstol Pedro, si se arrepiente, le vas a perdonar. Si peca contra ti o te ofende 70 veces 7 y 70 veces 7 se arrepiente, le vas a perdonar. Ese es el digamos, el detalle, la cuestión, ¿verdad? El quid de la cuestión es el arrepentimiento. Y quería nomás ahondar un poquitito sobre el tema de la pareja, ¿verdad? Algo que aprendimos también, ¿verdad? Porque muchas veces ella falló.
ella me tiene que pedir perdón. O él falló y yo le tengo que pedir perdón, ¿verdad? Él me tiene que pedir perdón. Entonces, entendimos cuán importante es el tema del sacerdocio dentro de la familia. El varón es el sacerdote. El varón es la cabeza del hogar. Y al varón le corresponde la responsabilidad de iniciar la reconciliación. Eso es una de las enseñanzas que recibimos. Y realmente, ¿por qué? Porque el varón es el que tiene que volver a colocar las cosas en su sitio, equilibrar el tema y traer la armonía, traer la paz en el hogar. Entonces, por más que la mujer en un caso dado se haya equivocado o haya cometido un pecado, entonces, y si se arrepiente la mujer, aún si no se arrepiente, él es el que tiene que iniciar la reconciliación. Mira, yo estuve duro contigo, hacer como que él fue el que falló. Jesús hizo en la cruz lo mismo. El Señor tomó nuestro lugar y a veces tenemos que tomar cierto lugar con nuestras esposas y nuestras hijas, ¿verdad? Y iniciar una reconciliación. Y eso trae mucha sanidad en el corazón de la persona que te ofendió y en el corazón de tus hijos y de tu esposa también. Y Dios honra esa decisión de iniciar la reconciliación. Nos honra como cabeza. Y cuando logramos la reconciliación, acto seguido produce más autoridad sobre nuestras vidas con relación a nuestros seres queridos. Tenemos más peso de autoridad. Eso viene de parte del Señor, ¿verdad? Eso quería contar también. Qué bueno, qué bueno. Esto es para edificar a matrimonios, es maravilloso. Amén. Vos sos cantor en Paraguay, sí, y en el mundo. ¿Tenés algún tema sobre esto? Sí, tengo. Perdona al ofensor. Es una hermosa canción que nos enseña a perdonar aún si no lo sentimos, porque enseñamos, ¿verdad?, a través de la canción que es una decisión el perdonar. Y esperamos que les bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a escucharlo. Amén. Las ofensas tú las debes perdonar, porque al perdonar vendrá la sanidad. Toda amargura se disipará y la paz y la alegría volverán. El perdón no es sentimiento, es decisión. Aunque no sientas, tú decides perdonar. Y el amor verdadero llegará. Porque a mayor perdón, mayor amor habrá. Y verás tus sueños florecer. Y tendrás un nuevo amanecer. La vida está esperando darte lo mejor. Y por favor, perdona al ofensor. Y si Dios perdona todo, ¿quién soy yo para guardar el odio o el rencor? El perdón trae alivio al corazón y permite la bendición de Dios. El perdón no es sentimiento, es decisión. Aunque no sientas, tú decides perdonar. Y el amor verdadero llegará. Porque a mayor perdón, mayor amor habrá. Y verás tus sueños florecer. Y tendrás un nuevo
vida está esperando darte lo mejor. Y por favor, perdona al ofensor y verás tus sueños florecer y tendrás un nuevo amanecer. La vida está esperando darte lo mejor. Y por favor, perdona al ofensor. Y por favor, perdona al ofensor. Perdona para ser feliz. Qué linda canción, ya estamos de vuelta. La verdad que esta canción nos habla de reconciliación, de amor, ¿no? Y el Señor está tocando muchas vidas. Pero te quería comentar acerca de lo que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Amén. Dice, Dios pues, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les sería quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. A los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que las mujeres no se separen del marido. Y si se separa, quédese sin casar y reconcíliese con su marido. Entonces, aquí la palabra nos está enseñando muchas cosas. Por ejemplo, el apóstol está hablando para personas solteras, viudos o viudas, casados, ¿no? Y Moisés había dado carta de divorcio. Acá está hablando de un orden. Está hablando acerca de ordenar a las parejas, a las personas, en una vida cristiana, porque había judíos, había gentiles, se mezclaban, y en los Corintios era una ciudad grande, y era una ciudad que había muchas mezclas de personas, entonces cada uno venía con su maleta, y el apóstol tenía que ordenarlos, ¿no? Y a los judíos estaban con una carta de Moisés, que se podían separar, pero al pasar los años, en 1500 años vino Jesús y le preguntan a Jesús, ¿cómo es este tema de Moisés dio carta de divorcio? Jesús dijo, sabiendo el corazón duro de las personas, ¿no? Que se separaban porque ya la mujer por ahí tenía 40 años, 50 años y se querían casar con una de 20, 30. Entonces le escribían carta de divorcio y se casaban con una más joven. Y ellos estarían con 50, pero ellos hacían esa movida. Y ahora también. Ahora se casan, a los 6 meses se separan. Entonces tenemos que hablar de estas cosas. Los pastores tienen que enseñar a la iglesia estas cosas. Y Jesús dijo, mire, se quieren separar, sepárense, pero por causa de adulterio. Pero también no debería de suceder eso, traición. Mancillar en la cama donde está el otro, traicionarlo. Entonces por eso sí pueden separarse, pero si no, en el principio no fue así. Así es, pastor. Y quiero referirme un poquitito con relación a los textos que estuviste leyendo. Y dice, digo pues, quiero comenzar por ahí para ahondar después en lo último que estuviste compartiendo, ¿verdad? Dice, digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Bueno, ahí quedarse soltero, ¿verdad? Ahí te indica de que Pablo o era soltero o era viudo, ¿verdad? Porque no es que se haya, es lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? No es que él se haya separado de alguien, porque entonces no diría como yo. Dice, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad? Entonces,
sin casarse o siendo viudo o soltero. Pero el punto aquí es lo siguiente. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Yo recuerdo cuando el Señor comenzaba a tocar mi corazón, yo tenía una novia, ¿verdad? Como todo el mundo en el mundo, ¿verdad? Tenía mi novia y teníamos, por supuesto, en ese tiempo, vivíamos como si fuéramos matrimonio, como muchos hoy, ¿verdad? Hoy en día la gente ya no se casa, viven juntos, ¿verdad? Y están en fornicación, ¿verdad? Hay que decir las cosas por su nombre, ¿verdad? Y bueno, yo vivía de esa manera también. Y hasta que un día viene un compañero de trabajo no creyente y me dice, mira, yo leí esto en la Biblia, me dice. ¿Y qué cosa le digo yo? Y me lee, ¿verdad? dice, y yo ya le estaba conociendo al Señor. Y dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Qué significa eso? Me estaba quemando prácticamente ya en el mismo infierno, ¿verdad? Con mi pecado. Pero habla también de que si no me aguanto, y generalmente muy pocos son los que tienen el don de continencia como lo tuvo Pablo. Yo no lo tenía. Entonces yo no tenía el don paulino, ¿verdad? Y ahí yo entendí de que delante del Señor es importante el matrimonio, es importante el compromiso. Porque hay un chiste por acá, por mi pueblo, cuando me voy por el interior, un hombre que estaba ya 17 años unido a una mujer en concubinato, ¿verdad? Ya con hijos, y le preguntan y le dicen, ¿cuándo piensa casarse usted, señor? Y entonces le dice, y sabe, señor, estamos pensando todavía, ¿ya? Ya tienen 17 años de casados y tienen no sé cuántos hijos, pero él sigue pensando todavía. El problema es que el hombre es tan egoísta y piensa que porque no se casó, mañana se puede ir, mañana puede dejar. Menos mal que hay una ley acá en Paraguay donde dice de que si se comprueba que 4 años ya estuvieron juntos, ya son como matrimonio, tienen responsabilidades como matrimonio. Pero no tenemos que llegar a que la ley me diga que yo soy responsable ante algo. Yo tengo que ser responsable ante Dios. Por eso me uno con una persona en la presencia del Señor para recibir su bendición y para tener cobertura espiritual para mi familia y para mis hijos el día de mañana, ¿verdad? Siempre yo les suelo decir a los muchachos, porque en las iglesias del interior hay muchos que están unidos de hecho, no están casados. Y yo les digo, señores, cuando uno está así en esa situación, es como que tiene una linda casa, linda pared, lindos muebles, todos los chiches, pero no tenés techo, les digo. No tenés techo. Entonces, cuando vienen los granizos espirituales, cuando vienen los granizos, te van a romper la cabeza. Cualquier viento que venga te va a hacer mucho, mucho daño. Es importante tener esa cobertura, tener ese techo. Y el único techo que te puede mantener libre siempre van a haber problemas, pero que te van a amortiguar los problemas, es el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es el techo que necesita el ser humano. ¿Cómo consigo ese techo? Solamente a través del compromiso, solamente a través del matrimonio. Eso yo les enseño a los muchachos y algunos se casan 2, 3, todos juntos. Yo digo, usted lo que tiene que hacer, dice la iglesia, sí, pero es muy caro. No pienses en gastos. Andate junto al pastor un día de culto normal y pedí que él una sus vidas, hacen el cambio de anillo y se acabó. No necesitas gastar nada, le digo. Vos tenés que estar bien con Dios y no con la gente, le digo. Claro que sí. Gloria al Señor, ¿verdad? Y bueno, entonces por ese lado un poquitito me sirvió a mí también. Entonces yo después tuve que formar un matrimonio y gracias a Dios me casé. Estamos contentos, tenemos 2 hijas preciosas, una ya de 24 años y la menor tiene 14 añitos. Vino 10 años después. Pero somos los 4 mosqueteros aquí en la casa. A veces arde Troya, pero gracias a Dios hemos entendido y aprendido el tema del perdón. Y siempre yo me acerco a mi hija y le digo, mi amor, yo te pido perdón. Y bueno, y se produce la sanidad a través del perdón dentro de la familia. Y acá dice una cosa linda, que una de dos, o obedezco o no obedezco. El Señor no te invita a ver si te parece, a ver si te gusta. El Señor manda, dice acá la palabra, y dice, pero a los que están unidos en matrimonio, le está hablando a los hijos de Dios, le está hablando a los creyentes, ¿verdad? Él estaba hablando a los creyentes de Corinto, porque ellos hacían y deshacían y hacían lo que querían, porque vienen de una cultura
tremendamente pagana, ¿verdad? Entonces él les dice acá, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, dice, no yo, no soy yo el que les da la idea, es el Señor el que le está enviando este mandamiento, dice. Dice, mando yo, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Imagínense. Sí, pero no me trata bien esto y lo otro. Y bueno, si de repente el fundamento es que no te permite, vamos a suponer que aquí no hay adulterio, vamos a suponer que aquí no hay problema de esa naturaleza, simplemente el hecho de que el hombre tiene un carácter terrible, o la mujer tiene un carácter terrible, entonces se ponen de acuerdo y para un mejor servicio al Señor se quedan solas o se queda solo. Pero dice la palabra aquí, pero quédese sin casar. Y yo te quiero decir algo interesante aquí, Pastor Marcelo. Ocurre muchas veces. Hay consejeros que actúan en contra de este mandamiento. Hay pastores que muchas veces le inducen a las personas y le dicen, bueno, mira, vos sos joven, vos tenés el derecho, ¿verdad? Vos tenés el derecho de ser feliz. Entonces, lo que tenés que hacer es comenzar la gestión del divorcio, empezar a gestionar. No existe una contención. No es más fácil romper una cuestión y no pelear por ella. Es más fácil el camino corto que el camino largo, el camino del quebranto, el camino de la oración, el camino de buscar a Dios, de ayunar por tu pareja, ayunar por tu matrimonio, pelear por tu familia. Esa es la parte más difícil, pero a eso nos llama el Señor. Y después Dios nos da la victoria. Ahí volvemos a reconciliarnos con la persona que sí tomó una decisión contigo cuando te casaste con él o con ella. Ese día que le dijiste hasta que la muerte nos separe. De eso Dios no se olvida. Y yo siempre le digo una broma a los muchachos, ya me casé 3 veces, me dice. Entonces vos moriste 3 veces, resucitaste 3 veces, porque hay que morir para separarse. Le digo. Te separaste 3 veces, te moriste 3 veces. Y bueno, le hago una bromita, pero en el fondo les hago recapacitar. No podés tomar esto como un juego como se está. En el mundo se casan 30.000 veces, ¿verdad? Se casan. Ahora estaba viendo este ejemplo de Marc Anthony, un cantante, ¿verdad? Que ya creo que ya tiene su 4º o 5º matrimonio, ¿verdad? Ellos hacen lo que quieren, toman como un juego la cuestión, ¿verdad? Pero es serio, es muy serio. El matrimonio es muy serio. O con mi matrimonio me voy al cielo, o si hago las cosas mal, no voy a tener el cielo a mi favor. Y yo quiero con todo mi corazón, yo estoy guardando celosamente mi eternidad con Dios, por un lado. Pero por otro lado, el Señor es capaz de darte amor, de volver a poner esos sentimientos que en el principio hemos tenido. El Señor es capaz de aquello y el Señor lo va a hacer en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Y así es, Pastor Marcelo. Y yo creo que en este tiempo tenemos que, si por ahí hay un matrimonio que nos está viendo y están pasando por problemas, les sugiero una cosa. Tómense de las manos. No importa el problema que haya. Aparentemente hay un desamor, pero Dios es un Dios. Él es amor. Y Él puede volver a darte ese amor ágape. Él puede volver a resucitar ese cariño, ese interés, ese fuego. El Señor lo hace. Dios resucita a los muertos y el Señor puede resucitar tu matrimonio. Pero es necesario que le busquemos a Dios juntos, con la esposa, con el esposo. Juntos, agárrense de las manos y busquen al Señor. Busquen al Señor con todo su corazón, porque Dios les ama. Dios ama esa eternidad que Él ya siente con ustedes. La vida es un suspiro, es ¿cómo se dice? Cuando uno, es un parpadeo. La vida es un segundo ante la eternidad con el Señor. Vale la pena pelear por aquello que Dios nos dio. Vale la pena que pelees por tu familia, que pelees por tu esposa, que pelees por tu esposo y que pelees la buena batalla con tus hijos. Al final del camino te vas a sentir satisfecho, bendecido, prosperado, en paz y con la frente en alto. Y el Señor cuando te llame te va a decir, buen siervo y fiel, buena sierva y fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y pastor, usted sabe que esto es muy bueno porque en internet hay de todo.
pero estos temas no lo habla nadie. Entonces, esto es tan importante que yo creo que no hay más nada que decir. Vamos a orar. Amén, amén, pastor, con todo gusto. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde hermosa, Señor. Gracias por la vida del pastor Marcelo Parrella. Gracias, Señor, por su esposa Luciana, su familia. Señor, ruego tu bendición para con sus vidas y que tú les sigas dando sabiduría y oportunidad, Señor, para seguir expandiendo tu palabra a través de las redes. Gracias, Señor, porque lo que hacen es maravilloso, Señor. Es tan importante y lo hacen bien, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias por las familias, Señor, que nos están oyendo. Gracias por las esposas, por los esposos. Gracias por los matrimonios que van a estar viendo este programa, Señor. Y te ruego, Señor, que tú estés alcanzando sus corazones. Si hay algún matrimonio allí, Señor, que está, Señor, a punto de un quiebre, Señor, no lo permitas. Señor, sopla con tu viento de amor, sopla con tu poder, Señor, y atráelos hacia ti en primer lugar, porque el problema, Señor, no es entre ellos, el problema es que se han alejado de ti, Señor. Por eso es que muchas veces los matrimonios terminan en una destrucción letal, Señor, a veces ya sin remedio. Pero, Señor, te rogamos, Padre, que tú estés tocando esas vidas, esos corazones. Y si hay alguien que se ha alejado, o sea, si hay algún esposo que se alejó por esto, por lo otro, y esa esposa queda llorando y esperando el día en que vuelva su esposo o su esposa, Señor, tráelo a su casa, que vuelva a la casa, que vuelva al hogar, porque no hay otra casa más que la que tú les diste cuando ellos tomaron esa decisión y estar juntos. Gracias te doy, Señor. Bendícelos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos en este tiempo que tantas cosas se oyen, Señor. Te rogamos, Padre, que no permita, Señor, que la mentira, que la verdad disfrazada de mentira no lo permitas, Padre, sino que nos ajustemos a lo que dice tu palabra, porque lo que dice tu palabra es la verdad y la verdad, Señor, nos hace libres. Te bendecimos en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén y amén. 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 Gracias, pastor. Y querido amigo, amiga que nos estás escuchando, hermano de la iglesia, sería bueno que compartas en tus redes sociales, que nos ayudes suscribiéndote al canal y escribe abajo del video tus preguntas, que el pastor Villagrán y nosotros te contestaremos. Dios te bendiga. Hasta el próximo programa. Dios les bendiga. Gracias. Hola, si todavía no estás inscrito a nuestro canal, inscríbase. Coloque en la campanita de notificaciones en toda. Esto es importante. Así YouTube, cada vez que subimos un video, avisará un contenido nuevo. Si nos ayudas dando un me gusta, esto ayudará a que entienda YouTube para que lo pueda compartir con más personas.